Podemos decir que este es el primer día, sí, porque es el primer día del mes y el primer día que empezamos a hablar del tema que corresponde al mes de noviembre. En este mes tenemos el tema los enemigos de la edificación. Suena, los enemigos de la edificación. Quiero entonces empezar diciéndole, o más bien estudiando con usted, a qué se refiere el título Los enemigos de la edificación. ¿Qué clase de edificación? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar este mes? ¿En qué me afecta a mí que la iglesia no se edifique? Bueno, vamos a mirar algunos aspectos, porque cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y crecemos en el entendimiento de la palabra, de la voluntad, del propósito de Dios en nuestra vida, hermano, ese es el verdadero crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual sino crecimiento del conocimiento de Dios y del entendimiento de su palabra. Dígame, ¿cómo haría un espíritu para crecer? Dígame, ¿qué desarrollaría un espíritu si creciera? No. Usted y yo crecemos, pero en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su voluntad, de su propósito en nuestra vida. Y es a través de la palabra. Amén. A través de la palabra. Entonces empecemos por decir que la Biblia ha aplicado la palabra edificar, la ha aplicado para edificar casas, la ha aplicado para edificar pueblos, la ha aplicado para muchas cosas. Vamos a mirar algunos ejemplos. Desde Génesis vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a mirar el significado de las palabras que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo edificar, cómo edificación. Vamos a mirarlos. Y bueno, llegaremos a una conclusión de qué es lo que vamos a tratar en este mes, qué clase de edificación es de la que estamos hablando. Empecemos por Génesis capítulo 11, versículo número 8. Génesis 11, 8. Vamos a leer muchos versículos para poder ir tomando como una idea de lo que vamos a hablar. Está hablando de la torre de Babel, cuando el Señor se desagradó porque los hombres se pusieron de acuerdo para construir, para edificar una torre, dice. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Esta palabra edificar, 11:29 del hebreo, significa esto, construir, literalmente y figurativamente, albañil, canterón, poner cimientos, construir, edificador, edificar, edificio, fabricar, fortificar, hacer, tener hijo. Mire que edificar también significa tener hijo. Cuando usted se casó y tuvo su primer hijo, ¿estaba edificando qué? ¿Qué estaba edificando? Una familia. Claro, una familia. Allí dice tener hijo, labrar, levantar, maestro, obra, poner, prosperar. Yo creo que se equivocaron, prosperar, reedificar, reparar, restablecer y restaurar. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Primer libro de los Reyes, capítulo 8. Primer libro de los Reyes, el capítulo 8, el versículo número 17. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Esa palabra edificar es el mismo número, 11:29 significa lo mismo, edificar una casa, albañil, pero tengamos en cuenta que también es labrar. Cuando una persona, cuando un labrador, cuando un campesino planta, no sé, su sembrado de café, de tomate, de maíz, él está edificando. Claro, está edificando, está construyendo algo. Puede ser una economía, puede ser algo, pero recuérdelo, tener un hijo también es edificar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 3. Solo le estoy mostrando unos pocos versículos, 3:3, donde aparece la palabra edificar aplicada a diferentes cosas.
Dice el versículo 3 del capítulo 3 de Eclesiastés: tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. 11:29 está hablando de albañil, de canterón, de poner cimientos, de construir, de edificador. Igual, lo mismo. Por último, Jeremías capítulo número 1. Jeremías capítulo 1, versículo número 10. Dice la palabra, le está hablando nuestro Señor, Jehová Dios. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Póngale atención a la aplicación que le da la palabra aquí a lo que estamos estudiando. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar. 11:29 significa entonces que Jeremías había sido puesto para destruir lo malo, pero también para edificar un pueblo para Dios. Él era un albañil, un canterón, un constructor, un viñador, un padre de familia que iba a tener hijos, que iba a levantar un pueblo para Dios. Ahora, la misma palabra en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 48. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, el que escucha las palabras del Señor y las pone por obra. Dice: os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La palabra edificar tiene el número 3618. Ya estamos en el griego, ¿no? 3618. Dice: ser constructor de la casa. Es decir, construir, o figurativamente, póngale atención, confirmar. Póngale mucha atención a esta palabra. Escríbala ahí. Confirmar. Reedificar, edificación, edificador, edificar, estimular, fortalecer. Estas dos cosas, escríbalas también: estimular y fortalecer. ¿Por qué le estoy pidiendo que escriba algunas palabras? Si usted no las puede escribir todas, escriba estas palabras. Porque cuando usted estimula a alguien a la obediencia, usted está edificando la vida de esa persona. Cuando usted estimula a alguien al bien, usted está edificando la vida de esa persona. Asimismo, cuando se estimula para el mal, cuando se anima a alguien para que haga lo malo, se está destruyendo la vida de esa persona. Bueno, una segunda cita para la palabra edificar. Romanos capítulo 15, versículo número 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta palabra edificar igual, 36:18. Entonces, cuando nos vamos acercando al tema que queremos hablar, nos estamos dando cuenta que se trata de edificar una casa, pero que esa casa en algunos momentos es figurativa, porque lo que está el Señor construyendo en su vida no se puede comparar a una casa. Es una obra mucho mayor, mucho mejor y, ¿por qué no?, mucho más complicada. Solamente Dios puede construir en usted y en mí un ser humano diferente, una criatura nueva, ¿sí o no? Que aborrezca, oiga, que aborrezca el pecado, el mal, y que ame el bien. Solamente Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Santo, no se le olvide. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Eso es.
Vaya formándose entonces una idea porque ya estamos en el Nuevo Testamento. Edificar es predicar el Evangelio. Edificar es enseñar la palabra. Edificar entonces es corregir aquello que fue enseñado. Póngale cuidado para que nos vamos haciendo a la idea. Cuando hablamos de edificar en el Señor o en el Evangelio, estamos hablando de los 5 ministerios. El evangelista va y pone la palabra en el corazón de alguien. El evangelista va y da la palabra de salvación. Las personas escuchan y alguien que estaba convencido de que no quería nada con Dios, nada con los evangélicos, que aborrecía toda esa religión. Hablo de mí, así era yo. Yo veía a alguien que se acercaba a la puerta, abría la puerta y le decía, no necesito, no quiero que me hablen de nada, váyanse de aquí. Claro que creo que la mayoría de las veces que les dije así fue a testigos de Jehová, ¿no? Que ellos madrugan, tocan la puerta con una sombrillita y siempre están hablando de la atalaya. Bueno, listo, pero yo menospreciaba eso. Entonces, edificar empieza con poner la semilla del evangelio en el corazón de una persona. Luego pasa al ministerio del pastor. El pastor cuida a esa ovejita recién llegada, cuida a esa criatura recién engendrada, empieza a darle los primeros cuidados. Perdóneme si usted escucha algo que no vivió, porque hay algo bien delicado. Y cuando hablemos de los enemigos de la edificación, nos vamos a dar cuenta que el primer enemigo de todos se llama el diablo, no. La ignorancia, así se llama. El primer enemigo de la edificación es la ignorancia. Entonces, si yo le estoy diciendo que el pastor recibe esas vidas, entonces ahora toma como una enseñanza personalizada. Sí, empieza a enseñarle lo que son los primeros principios del evangelio, las primeras enseñanzas, cómo fue la situación de Jesucristo, lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para esa persona. Le cuenta los derechos que ella tiene, los deberes que ella tiene, y lo va formando como pastor, le va dando el alimento. Cuando esa persona está fortalecida, cuando esa persona entonces está determinada, sí, yo me quiero bautizar, allí empieza a seguir esa construcción. Mire, hermano, lo que es la formación suya y mía en el Evangelio, eso se parece totalmente a lo que es levantar una casa. Sí, señor. Claro, el fundamento lo pone el evangelista, pero los cimientos los pone el pastor. Luego viene el maestro y sobre ese fundamento levanta lo que es las cosas que la persona debe de entender, las cosas que la persona debe de dejar, lo que debe de renunciar. Le muestra por la palabra cuál es la vida que debe de tener. Ahora, el profeta viene a proyectarlo hacia el futuro. Usted no se va a quedar en esta tierra, le tiene que decir el profeta. El profeta le dice, mire, proyéctese y prepárese para el futuro. Usted tiene que llegar a la cena de las bodas del Cordero preparado, porque si usted no llega con una vestidura blanca, sin mancha, sin arruga, no va a entrar. Ese es el trabajo del profeta. El profeta siempre conectará el pueblo con el futuro. Ya no está el profeta para decirle, esto te va a pasar. No. Aunque puede ser que el profeta te confirme algo que Dios te dijo a través de sueños, porque en esa comunión el Señor te dijo voy a hacer esto, se te estaba olvidando, Dios usa a ese profeta y le dice recuerda que el Señor te dijo esto. Nosotros vemos a Ágabo en Hechos de los Apóstoles, cómo le recuerda a Pablo las cosas que un día el Señor le dijo a él, directamente se lo dijo, vas a tener que sufrir por mi nombre. Y un día le dijo, el dueño de este cinto va a ir a Jerusalén y lo van a maltratar, lo van a tratar mal. Pablo dijo, sí, yo ya lo sé, porque el profeta no está para decirle nada nuevo a usted, está para confirmarle lo que Dios ya dijo y sobre todo, escúcheme, sobre todo, la función del profeta en edificar el cuerpo de Cristo es proyectarlo hacia donde vamos. ¿Sí entiende lo que le digo? El maestro te dice, el maestro te enseña, ten cuidado. No solamente fornicar es pecado, no. Pecado también es practicar la ira, la enemistad, el pleito, las contiendas. Pecado también. Y te enseña esas pequeñas cosas, esos mandamientos muy pequeños, y tú dices, pero a mí no me habían dicho.
Tal vez el pastor dijo, no se preocupe, todo el mundo se enoja, pero el maestro ya me está diciendo, no, 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 no. El Señor dice que la ira es semejante al homicidio, así que no practiques eso. El profeta entonces te dice, espérate, ya estás viviendo bien en esta tierra, proyéctate al futuro, proyéctate a donde vamos a ir. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, nosotros vamos a ir a la eternidad. Y la entrada de esa eternidad es la cena de las bodas del Cordero. Si estás preparado, si el Espíritu de Dios te preparó, si recibiste una vestidura de lino fino, que son los hechos, las acciones justas de los santos, entonces estás listo. Así que entonces el profeta insta al pueblo para que no se olvide de la salvación, para que no se olvide de la vida eterna, de una eternidad juntamente con Cristo. Todo eso es edificar, todo eso es edificar. Uno pone el fundamento, el otro levanta las paredes, el otro empieza a echar la obra gris y otro viene con la obra blanca. ¿Qué hace el apóstol? El apóstol capacita y prepara la iglesia para el ministerio, para la obra del ministerio. Forma carácter, es un padre de familia. Si usted tiene la concordancia Strong, vaya, mire y verá que la palabra maestro es un padre de familia. Y la palabra apóstol tiene que ser precisamente esa persona que prepara, esa persona, ese entrenador, esa persona que capacita para lo que el Señor mandó a hacer a la iglesia. ¿Qué somos nosotros? Embajadores del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, dese cuenta de lo que vamos a empezar a hablar. Ser constructor de la casa, es decir, construir o figurativamente confirmar. Y está diciendo Pablo aquí. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Mire, hizo el trabajo de evangelista. A predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él dijo, no voy a volver a predicar el evangelio donde ya ha sido predicado. Voy a buscar donde Cristo no haya sido nombrado. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Esa es la forma que entonces estamos entendiendo que vamos a edificar. Ahora, la edificación. De una vez entremos al Nuevo Testamento. La edificación, Romanos capítulo 14, versículo 19. Dice la palabra, así pues, sigamos lo que contribuye a la paz. Mire cómo se construye. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí tenemos que entender algo muy importante. Es un compromiso de todos. La edificación es un compromiso de todos. Todos deberíamos estar muy atentos a edificarnos el uno al otro. Mire, le voy a hacer caer en cuenta de algo. Pablo dice que si viene un débil en la fe, bueno, leámoslo. Este capítulo es de eso. Capítulo 14, versículo número 1. Mire cómo Pablo dice, esto es edificarse mutuamente. Versículo 1, recibid al débil en la fe. ¿A quién nombrará Pablo como débil en la fe? Averigüémoslo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, mire que él le llama débil al que no come sino verduras, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, esto es edificación. Si usted ve que alguien llega a querer escuchar del evangelio, hermano, esta era una ignorancia que se tenía en el tiempo en que yo llegué al evangelio. No sé si usted alcanzó a probar de eso. Hermano, le venían a predicar el evangelio a uno y de una vez eran las prohibiciones. De una vez. Entonces, alguien se sentó en la sala de mi casa y me dijo, no, Héctor, lo que pasa es que todo eso, todo lo que usted, yo no tenía muchos, pero sí tenía ídolos, figuras. Eso es del diablo. ¿En qué edifica eso a una persona que tiene ganas de conocer de Dios? ¿Por qué no le habla del amor de Dios? Y cuando esa persona sea inquietada con relación a lo que tiene ahí colgado, ve, ¿y esto qué? Ah, bueno,
te voy a decir la verdad sobre eso. No. Y de una vez me dijeron, vea, esa pantera tenía dos panteras como este grande, hacia los lados. En ese tiempo se usaban, ¿no? Eso ahora ya, eso se ve hasta feo. Oiga, una pantera a un lado, la otra, el televisor aquí, el equipo de sonido acá, ramos de flores allí. Esas panteras son del diablo, mire, lo negro todo es del diablo. Así empezó la predicación en mi vida, la predicación. O sea, no me edificaron, me dijeron, tiene que despojarse de media casa, tiene que salir de medio mobiliario, porque si no, usted se va para el infierno. Espérese, espérese. Entonces yo le dije a la persona, hablemos después, hablemos después. Y empecé a leer la Biblia. 18 meses después, entonces por convicción, me deshice de algunas cosas. Pero hermano, eso no es edificar. Pablo le está diciendo allí al cristiano, si alguien viene y es débil, ¿sabes qué? Si él dice que no se ha de comer carne, pues no comas carne delante de él, mientras que conoce la verdad, porque él es débil. Léalo y verá. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Eso es lo que hacen las doctrinas de error. Ay, usted come tal comida, uy, eso es del mismo demonio, se va a condenar, eso está prohibido. Hermano, no ha leído, no se ha enterado que en el Nuevo Testamento fue abolido todo lo que es la provisión de los alimentos. No confundamos, alimentos. Que nosotros nos hayamos acostumbrado a comer tripa y eso no es alimento, hermano. A comer sangre, íbamos al matadero y nos traíamos esos holladas de sangre. Y al otro día pericos, hermano, pericos de sangre. Eso no es alimento. Y el Señor lo dice claramente en su palabra. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Mire lo que es la edificación. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, cuestión de conciencia. ¿Alguien ha estudiado espíritu, alma y cuerpo? Son como 10 audios, pero nos instruyen mucho en lo que dice la Biblia acerca del ser humano. Bueno, también los siete niveles de autoridad nos ayudan a entender estas cosas. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no le hace caso. No lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la forma de edificarnos los unos a los otros. Recuerde que estamos leyendo Romanos capítulo 14, versículo 19, donde dice que nos debemos, preocupar por la mutua edificación. Hermano, ¿de qué sirve cuando una persona ve llegar a alguien? Vea, eso también lo veía yo en las iglesias cristianas. Una persona estaba tocada por Dios, alguien le había hablado del Señor y dijo un día, voy a entrar a esa iglesia. Y en la puerta los sugieros lo pararon y le dijeron, la frenaron y le dijeron, no, usted con pantalones no puede entrar. O si estaba maquillada, no, usted no puede entrar así. Vaya a la vez esa cara, Jezabel, hija del diablo. Pues la señora no volvía. Pues ella que iba a saber que en la iglesia éramos así. No volvía. Entonces eso no es edificar. Edificar, hermano, es mutuamente enseñarnos lo bueno, lo que Dios quiere para nosotros. Claro, déjela que el Señor la agarre, déjela que el Espíritu Santo le dé media vuelta, la convenza, la limpie.
le desate todo su corazón. Y después entonces ella misma va a decir, bueno, ¿y yo para qué hago esto? ¿Para qué me pongo esto? ¿Por qué me hago de esta manera? No, no tiene sentido, porque en el Señor la vida del ser humano cambia. ¿Sí cambió? ¿A usted le cambió? Bueno, entonces Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. No le dé gusto en el pecado. Ay, que es que yo lo tengo que agradar. Por eso me puse a mentir, por eso robé con él. Porque es que la Biblia dice que debo de agradar a mi prójimo. No. Está hablando de una edificación en lo bueno. Dele buen ejemplo al que tiene a su lado. Hermano, mire, póngale cuidado a esto. Mm, Me daba cuenta yo y pues me enteré varias veces cuando recién estaba en la iglesia cristiana que un hombre muy antiguo en el evangelio veía llegar una jovencita, veía llegar a alguien nuevo y le caía como buitre, hermano, como buitre. Destruía esa vida, la destruía, porque no la dejaba llegar para estarle enamorando, para establecer un romance con ella y al final la decepcionaba. Ella no volvía. Ah, no sabía ese muchacho, dizque viejo en el evangelio, no sabía que había destruido una vida que Dios había atraído hacia el evangelio. No, no sabía que iba a tener que dar cuenta al Señor por ella. No, no sabía, porque pensaba que eso era así. Antes de que otro le caiga, venga, como que la iglesia cristiana fuera, no sé, un buffet donde hay que escoger y madrugarle al otro para que no me gane. No, hermano, no, así no es. Y de muchas cosas le podría contar yo lo que no es edificar, lo que es la enemistad con la edificación. Hay personas que en una iglesia cristiana con muchos años y son enemigos de la edificación. Hay ministros del evangelio que son enemigos de la edificación. Eso lo vamos a ir conociendo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Imagínese, hermano, una persona dando un buen testimonio. Eso es una bendición. Ahora, la palabra edificación, escuche, 36:19. Este no es 36:18 como edificar, no. Esta es 36:19. ¿Cuál es la diferencia entre 36:18 y 36:19? 36:19 dice así, arquitectura, un diseño fino, ¿sí o no? Arquitectura, es decir, concretamente una estructura. Mire lo que aparece ahí, léalo. Figurativamente, confirmación. ¿Confirmación de qué? De un llamado, de una fe, de una transformación, de un cambio. Figurativamente, confirmación. Edificación, edificar, edificio. Pero aparece el nombre de arquitectura, arquitectónico, arquegogos. ¿Sabe, hermano? Póngale cuidado. ¿Sabe, hermano, que la iglesia unificada, unida en la palabra, nosotros no podemos estar unidos en otra cosa? Usted y yo no nos podemos poner de acuerdo ni en el concepto del uno, ni en el concepto del otro. No, ni en la bonita idea, ni en el bonito proyecto del uno o del otro. Usted y yo tenemos que estar unidos, unificados en la verdad de la palabra. Y cuando estamos unidos, unificados en la verdad de la palabra y trabajamos en edificarnos los unos a los otros con lo bueno, cuando vemos a una persona haciendo lo malo y no aceptamos eso, sino que inmediatamente reconvenimos, reprendemos, amonestamos, usted está edificando. La Biblia dice que el que hace volver a un hermano del pecado, hermano, ganó una vida, tiene una recompensa. Pero cuando la iglesia no hace esto, cuando la iglesia no se preocupa por edificarse mutuamente, entonces viene el príncipe de la potestad del aire, que es un arquegogos, no logos, no con L, sino con G, gogos, arquegogos, que significa arquetipo, arquitecto. ¿Pero sabe de qué? De la mente, del pensamiento. El príncipe de la potestad del aire es un arquitecto, un diseñador de ambientes y de pensamientos.
De tal manera que las personas se están sintiendo incómodas, están percibiendo pensamientos de división, pensamientos de enojo, de ira. No, es que no es justo, y miran al hermano de mala gana. Pero cuando la iglesia está firme, cuando la iglesia está educada, instruida en lo que es la edificación, dice, no, no, yo no me voy a levantar contra mi hermano. Voy a hablar con él, voy a entrar a juicio con él. Me voy a sentar y me voy a poner de acuerdo. Porque lo que quiere el diablo es que usted y yo riñamos, discutamos, peleemos, que cada uno quiera abrirse por su lado y decir, ¿qué va de iglesia? Yo solo puedo buscar a Cristo. No. Por eso el Señor nombró su iglesia como un cuerpo. No es uno solo. Son muchos que se edifican los unos a los otros. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Mire que cuando nosotros hablamos de cuerpo, entonces no es una persona solitaria. El príncipe de la potestad del aire está tratando de no permitirle a la iglesia, que somos nosotros, que nos edifiquemos unos a otros mutuamente. Cuando usted fortalece a su hermano porque lo ve triste, cuando usted fortalece a su hermana porque la ve confundida, es que tengo ganas de dejar a mi marido, es que tengo ganas de irme, y usted se sienta, le da la palabra, la fortalece y le dice, espera, no tomes una decisión apresurada. Usted está edificando a la iglesia de Cristo. Pero cuando la persona amargada le dice, no, sí, no, no se aguante más ese hombre, esa mujer, no, eso es mejor, cada uno por su lado es mejor, esa gente no va a cambiar, usted está destruyendo el cuerpo de Cristo. Y la Biblia entonces nos muestra al príncipe de la potestad del aire buscando la desobediencia, la rebeldía a la palabra y la destrucción de la iglesia. Y hay cristianos que se pusieron de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire para poner cizaña en medio de los hermanos. Y el Señor dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Él es vengador de estas cosas. Vengador. Tremendo, hermano. Porque es que una cosa es dañar a alguien y otra cosa es dañar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando entonces se está poniendo disensión entre los hermanos, cuando se le está diciendo al uno y al otro, tenga cuidado con fulano. Yo estaba recién convertido y conocí una persona que no se volvió a ver, no se volvió a nombrar. Conocí una persona que tenía una ley. Él le decía a los obreros de su iglesia, él tenía a cargo una congregación y le decía a los obreros, tenga cuidado con fulano, tenga cuidado con sutano. Y al otro iba y le decía, tenga cuidado con este. ¿Y sabe qué era lo que él buscaba? Estos no me dividen la iglesia si se tiene recelo el uno al otro. No me la van a dividir. Si se ponen muy de acuerdo, si se vuelven muy camaradas, entonces me pueden dividir la iglesia. Entonces, estudiando, bueno, acordándome del estudio cuando estaba jovencito, niño, recuerdo que había un profesor que decía, divide y reinarás. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Divide y reinarás. Eso es contrario a lo que dice el Señor. El Señor dice, edifica mi casa, edifica mi cuerpo, edifica mi iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Edificar entonces es, bueno, leámoslo, edificar. Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios habla mucho de esto, de lo que es la unidad, de lo que es el perfeccionamiento y la edificación. El capítulo 4, el versículo número 12 en adelante. El 11 dice, él mismo constituyó 5 ministerios. El 11 y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, edificar, ¿sí? Mire, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí la palabra edificación es 36:19. Tiene que ver con arquitectura, es decir, concretamente una estructura. La iglesia es una estructura, hermano. Y mire cómo la describe Pablo aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad. Para poder construir algo, tiene que estar unificados los muros, las columnas, todo lo que tiene que ver con refuerzos. Todo tiene que ser un bloque. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error las usa el príncipe de la potestad del aire para dividir, para destruir. Ahora póngase a meditar. ¿Cuántas congregaciones usted conoce en su corta o en su larga vida cristiana? ¿Cuántas congregaciones usted conoce que el diablo haya podido destruir haciendo conjuros, hechizos, altares? No, ninguna. No. Satanás nunca ha podido destruir desde afuera una congregación. Pero ¿sabe cómo sí lo hace? Metiéndole cizaña en el corazón al ministro o a alguien muy cercano a las personas de autoridad. Les pone cizaña, disensión, y esa persona empieza a dañar a los demás, empieza a ponerles controversia, percepción de injusticia, para luego, ¿sabe qué? Destruir, para luego o dividir el grupo, o llevarse el grupo, o hacer algo parecido. Eso es lo que hace el príncipe de la potestad del aire cuando nosotros nos descuidamos. Satanás siempre tendrá que entrar en el corazón de alguien con autoridad dentro de la iglesia para poder destruir, para poder derribar lo que Dios está construyendo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es la fórmula? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, óigalo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Recibe su qué? Oiga, esa palabra crecimiento, la otra era 36:19. Esa palabra crecimiento tiene que ver con el 8:38, que no te añade nada más a la palabra que está diciendo. Crecimiento es eso, crecimiento, no dice nada más. 8:37 sería crecer, es decir, agrandar, aumentar, dar crecimiento. Listo. Entonces vuelva a leer el 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan. ¿Para qué deberíamos estar nosotros en la iglesia? Para ayudarnos. Pero no es ayuda cuando alguno de nosotros le patrocina una mala acción a otro, cuando le guarda silencio a un pecado que el otro está cometiendo. La iglesia se equivocó cuando viendo a su pastor en un error, que no le toquemos el manto al ungido, que callados y se quedaron ahí y vieron cómo el diablo lo enredó, el diablo lo acabó y ellos, ay, bueno, lástima, no señor, no, daremos cuenta al Señor por eso, porque escúcheme, póngame atención y los que están en otros lugares también pónganme atención. Usted es guarda de su compañero, de su hermano, aunque no le guste, aunque no quiera aceptarlo. Usted es guarda de su hermano. Cuando usted ve a su hermano en algo torcido, en algo que no es adecuado, tiene el compromiso, no es si quiere, no es que me da pena, no señor. Tiene el compromiso, la responsabilidad delante de Dios de ir y sacudir a ese hermano y decirle, despertate, estás engañado, el diablo te está engañando. Que no lo quiera escuchar, listo, usted salva su responsabilidad. Bueno, lea entonces el texto del vigía, claro, del atalaya. Oiga, usted no le avisa al que está viendo torcido, yo le voy a cobrar la sangre a usted. Pero si usted va y le avisa, sea que el otro entienda, se arrepienta o no, yo lo libro a usted de su sangre. Él verá qué hace. Pero eso es lo que la iglesia no ha acabado de entender con relación a la edificación. Nos necesitamos los unos a los otros. No somos solos. Somos miembros de un mismo cuerpo.
que se ayudan mutuamente, ¿o no? Bueno, bueno, espérese que ahora lo vemos. Dice así, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para ir qué? Aquí vuelve a decir 36:19, para ir edificándose en amor. A ver, hermano, yo entiendo y lo pude entender a través de varios años que la iglesia no quiso entender lo que significaba la palabra amor. No, no. La iglesia simplemente se quedó pensando que el amor era entre los chinos, entre los jóvenes, entre los que... ¿Y cómo voy a amar yo a mi hermano, que es un varón igual que yo? Hermanito, no, más bien dejémoslo. No, señor. Es que a nosotros no se nos enseñó realmente lo que significa esa palabra. El número 26 de la palabra amor dice así, festín de amor, benevolencia. La palabra benevolencia es el deseo y la acción de hacerle el bien al otro. Eso es, no es otra cosa, hermano. En eso se resume la única palabra a la cual deberíamos aplicar como amor. El resto no son amores, el resto son sentimientos, atracciones, gustos. Pero el amor, esa propiedad del Espíritu, lo que viene de Dios, de lo que trata primera carta a los Corintios, capítulo 13, desde el versículo número 1, no es otra cosa sino la decisión de desear y hacerle el bien a otro. ¿Y cómo es posible que alguien esté viendo que su hermano se está enredando en cosas torcidas, esté pecando y el otro callado? Porque es que el amigo ama a su amigo como sea. Mentira, eso es del diablo. Eso es del diablo, hermano. Entonces, si nosotros somos un cuerpo y nos tenemos que edificar mutuamente, no le coja miedo a su marido, mujer. Ah, es que él es tan fregado. ¿Por qué no le dice, ay, no, pastor, es que él se enoja? Pues que se enoje. Más rápido el Señor lo va a tratar. Ah, que la mujer. No, pastor, es que esa mujer, uy, no, 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 ¿quién se le arrima, pastor? Eso se manda una amargura. No importa, le cogió miedo. Dios le va a pedir cuentas, perdone, pero Dios le va a pedir cuentas, porque ella hace parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si es una inconversa, bueno, lo siento por usted. Si es un inconverso, lo siento por usted. Pero a mí la Biblia me dice que el llamado a usted y a mí es a edificarnos mutuamente. Gracias por ese amén. El llamado es a edificarnos mutuamente. Y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en esa benevolencia, en ese afecto. Eso es. El 17 dice, eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque la iglesia en el pasado nunca pudo entender el compromiso que teníamos unos con otros. La iglesia nunca pudo entender que yo tengo compromiso de decirle a usted la verdad. Yo no le puedo decir mentira. ¿Para qué? ¿Para qué, man? Dios me va a reclamar. Hay personas que, pastor, ay, cómo me gustan sus prédicas. Mire, tengo esto, hermana, arrepiéntese por por eso y por eso. Hermano, arrepiéntase. Ah, bueno, pastor, yo no pensé que usted me iba a regañar, ¿no? Yo pensé que usted me iba a recibir con amor. No hay otra expresión de amor que la verdad. No hay otra expresión de amor. ¿Sabe qué? Una vez confronté a una persona, a una ministra, y me dijo, pastor, se me tiró el ministerio. Le dije, por el contrario, se lo salvé diciéndole la verdad, porque a usted nadie le había tenido el carácter de decirle la verdad. Y usted estaba engañada pensando que así estaba bien. Hermano, es que la verdad del Evangelio es la mayor expresión de amor que puedan tener con usted y conmigo. Y es la manera más poderosa de edificarnos los unos a los otros. Pero es que yo no le dije nada al hermano como por no herirlo, ¿no? Como porque, hermano, deje ese humanismo. Eso es del diablo, hermano. Sí, hermano.
Eso con sutilezas y humanidades, eso usted no va a ayudar a nadie. Entonces cuando lo vea que se murió en pecado, ay, no se preocupe, tranquilo, no se preocupe. Allá va a estar parado diciéndole al Señor, bueno, ¿qué pasó con esta persona? ¿Usted por qué no le dijo? ¿Usted lo vio? ¿Por qué no le dijo? Me dio miedo. Es que no quería que enojara conmigo. Es que yo pensé. Nada de eso, hermano. Nada de eso. Tenemos el compromiso, escúchelo. Tenemos el compromiso de edificarnos unos a otros. No le dé miedo, no le dé pena. Dígale. Si se enoja con usted, problema de él, problema de ella. Hermano, eso uno no se tiene que poner a pensar en eso. Ay, que pastor, me dio muy duro lo que usted me dijo, pero yo sé que si le pones atención a la verdad de la Biblia, vas a ser edificado. Si me pongo a decirle, tranquila hermana, es que quién no le sucede eso? Tranquilo hermano, no se preocupe, Dios hará la obra. El Señor después me reclama, el Señor después me llama a cuentas. Porque hermano, estamos los unos a los otros como un cuerpo. ¿Usted sí entendió lo que dice ese versículo? Oiga, como un cuerpo, unidos por las coyunturas, por el amor, por el afecto, por la benevolencia que debemos tener los unos con los otros. Dele la gloria a Dios. Mire, entonces, quiero terminar con algo bien importante. Efesios 4:29. Me faltaron algunas cosas que mañana se las leo. Efesios 4:29. El versículo 29, allí está. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. 36:19. Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto tiene que ver con Romanos. Romanos dice, tenga cuidado, que su conducta le sirva para edificar a esa persona que llegó nueva. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Del tropiezo a los nuevos. ¿Sabe qué dice? Que aquella persona que sintiéndose con muchos años ve llegar al nuevo y le dice, no, es que usted se tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que ir a regalar ese dinero, usted tiene que dejar a su familia, porque eso es del diablo. Y se vuelve un tropiezo. El Señor le dice, mire, le iría mejor si usted se colgara al cuello una piedra de molino, una cosa pesada, hermano, y se tirara a lo profundo del mar. O sea, le va mejor si se suicida, siendo que le va tan mal. Le va mejor si se suicida, que se convierta en un tropiezo para aquel que yo estoy añadiendo a mi cuerpo. Eso no se entiende. Los enemigos de la edificación, sin saberlo, llegamos a ser muchas veces todos nosotros. No dígame nada de eso. Pero si nosotros nos analizamos, podemos llegar a ser todos nosotros enemigos de la edificación por la ignorancia. Ese es el motivo, o yo lo llamo el enemigo más grande de la iglesia. El enemigo más grande de la edificación de la iglesia es la ignorancia. Porque le creen a cualquiera, porque se llenan de enojo, porque no saben lo que Dios quiere, porque no sabemos pagar bien por mal, ¿no? Y entonces cada uno tira para su bienestar como que estuviéramos en el mundo. Y el Señor dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino también, o sea, solidarícese con la otra persona. Entonces mire a ver cómo ayuda a su hermano, a su hermana. No lo dañe. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hasta aquí nos vamos dando cuenta que lo que el Señor quiere es que se edifique un cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Soy yo, es usted, es la iglesia. ¿Cómo entonces trabajaremos en edificarla? Mañana continuamos con este tema.